Los caballeros templarios comenzaron, como muchas grandes ideas, con una muy pequeña. Después de la primera conquista de la Cruzada de Jerusalén en 1099, un número creciente de cristianos de Europa Occidental comenzaron a hacer el largo viaje a Tierra Santa. Algunos de ellos eran cruzados que querían apoyar la defensa y la expansión del reino de los cruzados, pero la mayor parte de ellos eran peregrinos que querían simplemente ver la tierra de Cristo. Los peligros abundaban para ambos grupos, pero especialmente para aquellos que no tenían armas. En el año 1119, el noble francés Hugues de Payens y una variedad de sus amigos tuvieron la idea de formar una confraternidad religiosa que se dedicaría a la protección de los peregrinos en Tierra Santa, inspirándose en los hospitalarios que protegían el Hospital Santa María Latina, donde eran atendidos los peregrinos enfermos. Hugues y sus seguidores tomaron los votos de pobreza, obediencia, castidad, y se presentaron al rey de Jerusalén, Balduino II, y fueron inmediatamente aceptados, dándoles un pequeño ingreso y la posibilidad de quedarse en la mezquita Al-Aqsa. Sus inicios fueron tranquilos. Al cabo de 10 años, el grupo solo tenía 9 miembros. Sin embargo, esto cambió en 1129, cuando Hugues fue al concilio de Troyes en Francia para buscar apoyo para su misión. Allí, el predicador San Bernardo de Claraval conoció la orden e impulsó fuertemente su aceptación como una nueva orden religiosa. Los templarios se habían transformado en el modelo a seguir de los guerreros cristianos. En este estado de cosas, y en plena expansión a lo largo de toda Europa Occidental, los templarios se vieron obligados a organizarse rápidamente. Cada país o región tenía como gobernante a un maestre que a la vez tenía como superior jerárquico al gran maestre de la orden, cuya sede estaba en Jerusalén. Uno de los aspectos en los que la orden destacó de manera extremadamente rápida y sobresaliente fue afianzar todo un sistema socioeconómico sin precedentes en la historia. Para mantener un flujo constante de dinero, la orden debía tener garantías de que el capital no fuera usurpado o robado en sus desplazamientos. Con este fin, estableció a lo largo de todo el territorio que fueron ocupando redes de encomiendas, repartidas prácticamente por toda la geografía, y que no distaban más de un día de viaje unas de otras. Se aseguraban de que los comerciantes durmieran siempre a resguardo bajo techo y garantizaban siempre la seguridad de sus caminos. No solo supieron crearse todo un sistema de mercado, sino que se convirtieron en los primeros banqueros desde la caída de Roma. Crearon libros de cuentas como la contabilidad moderna, los pagarés e incluso un sistema que puede asociarse con la actual letra de cambio. Durante el período en el cual comenzó la gran expansión de los templarios, recibieron sin parar donativos importantes, adquiriendo rápidamente una gran pujanza. Administrados por buenos gestores, sus bienes raíces siguieron creciendo a lo largo del tiempo y de las cruzadas. Además, capaces de garantizar tanto la seguridad de los transportes de fondos como la de los depósitos que los poderosos les confiaban, y poseyendo una gran organización administrativa ciertamente más desarrollada que la de la mayoría de los estados que recurrían a sus servicios, la orden se convirtió pronto en banquera de los reyes, en intermediaria obligada de sus operaciones financieras. Durante la Tercera Cruzada, las derrotas ante el sultán de Egipto y Siria, Saladino, los hicieron retroceder. En el año 1187, en la batalla de los Cuernos de Jatín, que tuvo lugar en Tierra Santa, al oeste del mar de Galilea, el ejército cruzado formado principalmente por contingentes templarios y hospitalarios, a las órdenes de Guido de Lusignan, rey de Jerusalén, y de Reinaldo de Chatillon, se enfrentaron a las tropas de Saladino. Sufrieron una gran derrota, en la que el gran maestre de los templarios, Gerard de Ridefort,
cayó prisionero y perecieron muchos templarios y hospitalarios. Saladino tomó posesión de Jerusalén y terminó con el reino que había fundado Godofredo de Bouillon. Sin embargo, las gestiones de Ricardo Corazón de León lograron un acuerdo para convertir Jerusalén en una especie de ciudad libre para el peregrinaje. Los templarios fueron visionarios en muchos aspectos. Uno de ellos era la gestión del dinero. Conforme iban siendo requeridos por reyes, nobles, empresarios y los demás, sus ganancias crecían de manera exponencial. Las joyas y el oro no eran complicadas de almacenar, pero con el tiempo el pago se les hacía con tierras, castillos e incluso pueblos. La gestión de esos recursos se comenzó a organizar en encomiendas. Importa dar aquí, en primer lugar, algunas indicaciones sobre la organización administrativa de la orden. La administración de la orden se basó en los años siguientes a la expansión por Europa, entre 1128 y 1140, en dos grandes territorios, el de Tierra Santa, donde residía el maestre, y el europeo, llamado Citra Mare, que era administrado por un templario al que se denominaba Maestre de Citra Mare, y que era el responsable de todas las encomiendas de Europa. Pronto se vio la necesidad de estructurar y agrupar las encomiendas europeas en grandes provincias territoriales, cuya delimitación solía coincidir con la de los reinos cristianos de Occidente. A su vez, las provincias estaban divididas en bailias y encomiendas. Cada encomienda administraba los castillos, granjas y fincas rurales situadas en su territorio, bajo la autoridad del gran maestre, asistido por el senescal. Toda una jerarquía militar, junto a una jerarquía de sacerdotes, aseguraba la administración de la orden. El conjunto formaba una red densa, destinada a favorecer la movilización rápida de los recursos materiales y humanos de la orden para el socorro de Tierra Santa. Pero, ¿qué era una encomienda? No era ni más ni menos que un centro administrativo desde el cual se regía un cierto número de tierras, propiedades y vasallos en sus alrededores. Las encomiendas eran pequeños poblados, autosuficientes e independientes dentro de las ciudades. Estos estaban amurallados, normalmente de forma cuadrangular. En ellos solían encontrarse un monasterio, donde vivían el comendador y los caballeros, una casa de artesanías, la granja para los criados y trabajadores como pastores, ganaderos o agricultores, y un albergue. Cada encomienda podía llegar a administrar 10 casas, molinos, aldeas, campos y granjas. Ya que el objetivo principal de la orden era proteger al peregrino, las encomiendas se situaban siempre que fuera posible en el borde de caminos y vías comerciales. Además, se intentaba tener varias encomiendas a lo largo de las principales rutas de peregrinaje para que los peregrinos pudieran ir de una a otra en su ruta diaria. Esta estructura organizativa permitía a los templarios disponer de una enorme capacidad de autonomía para la gestión de sus recursos, que se fue ampliando hasta lograr en el siglo XIII una independencia casi total incluso de la administración episcopal de las diócesis donde estaban ubicadas cada una de las encomiendas. El temple solo obedecía al Papa. Los intereses de los templarios fueron más allá de las guerras, la diplomacia y las intrigas políticas. Se les da reconocimiento como los creadores de la banca moderna y prestando significativas sumas de dinero a los monarcas empobrecidos. Se convirtieron en los banqueros de las monarquías europeas. Es decir, que la orden contaba, y esta es la base de su fuerza, con los medios adecuados para garantizar ambas operaciones, asumir créditos y transportar capitales con toda seguridad. Se admite que la utilización del crédito en la Edad Media comenzó en el siglo XI y se desarrolló rápidamente con las cruzadas.
Es evidente que el conflicto, de magnitud creciente, forzó y obligó a la recolección, transporte y distribución de ingentes cantidades de dinero. Para muchos autores, no cabe duda de que el Temple utilizó instrumentos de crédito para acometer tales movimientos, e ingenió una red tal que garantizaba la seguridad de los movimientos de capital, hecho que hizo que algunas monarquías delegasen en ellos tal función y responsabilidad. El Temple revolucionó la práctica mercantil medieval mediante el uso de estas especies de letras de cambio que permitían a los peregrinos entregar sus bienes en una encomienda occidental a cambio de un certificado templario por el valor de los bienes que era pagadero en el Temple de Jerusalén. Así, los peregrinos evitaban el transporte de dinero y la posibilidad de que éste fuera robado. El declive de la Orden de los Templarios comienza con la caída de Acre, el 18 de mayo de 1291, el último bastión cristiano en Tierra Santa, ya que la mayor parte de las ciudades cruzadas fueron conquistadas por el sultán mameluco Baibars y continuada por su sucesor, Al-Said Barakah, siendo Acre el último reducto de control cristiano en Tierra Santa. La caída de Acre a manos de los musulmanes fue un golpe duro para la Europa cristiana, presenciando cómo habían perdido Jerusalén y habían sido expulsados de los territorios conquistados. En ese momento todas las miradas se centraban en la Orden de los Templarios, cuyo objetivo se ponía en duda. La pregunta que se hacían los reyes y nobles de Europa en ese momento fue: ¿qué función cumpliría la Orden del Temple luego de haber perdido Tierra Santa? Todas sus riquezas, templos y fortalezas rivalizaban con la de los reyes. Durante más de 2 siglos, la Orden había acumulado un poder tan grande que comenzaba a ser visto como una amenaza, en contraste a las crisis económicas que muchos reinos estaban pasando, como fue el caso de Francia, en donde se terminó de trazar el fin de la historia de la Orden de los Templarios. Con la ascensión al poder de Felipe IV el Hermoso, quien había heredado un reino arruinado debido a las campañas fallidas llevadas adelante por su padre Felipe el Atrevido contra Pedro III de Aragón, comenzó a buscar desesperadamente salidas a las crisis que estaban viviendo, tomando medidas como ordenar que los clérigos de Francia pagaran impuestos, y ante la negativa del Papa Bonifacio VIII, lo arrestó y encarceló. Pero al ver que estas no eran suficientes, decidió apuntar contra un objetivo que fuera mucho más poderoso. La orden militar de los Templarios cumplía con estos requisitos, sumado a que era uno de los mayores prestamistas de la corona francesa, debiéndola a este grandes sumas de dinero. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey de Francia ordena que el gran maestre Jacques de Molay, junto con los caballeros templarios de toda Francia, sean arrestados, acusados bajo los cargos de herejía, idolatría, brujería, entre otras, dentro de las cuales se encontraban prácticas que incluían negar a Cristo y escupir sobre la cruz en las ceremonias de iniciación y la adoración de un antiguo ídolo llamado Baphomet. Las supuestas confesiones de los templarios fueron conseguidas en base a presiones externas a través de diversos métodos de tortura. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey de Francia ordena que el gran maestre Jacques de Molay, junto con los caballeros templarios de toda Francia, sean arrestados. Fue así como Felipe logró incautar todas las riquezas y bienes de la orden, las cuales serían confiscadas por la corona, no sin antes haber quemado a 54 miembros de la orden, incluido su gran maestre Jacques de Molay, el cual, aún bajo tortura, negó los cargos de herejía. Estas acusaciones provocaron que los templarios de toda Europa fueran perseguidos, aunque solo en Francia se llevaron a cabo esta clase de ejecuciones sumarias,
Sin embargo, a pesar de la clara estrategia del rey de Francia de apropiarse de todos los bienes de los templarios en su territorio, gran parte de sus riquezas fueron transferidas a la orden militar de los hospitalarios. La orden de los templarios sería finalmente disuelta por el Papa Clemente V en 1312 a través del Concilio de Vienne. Muchos de sus miembros quedarán dispersos por Europa, otros simplemente entrarían en otras órdenes como la de los hospitalarios o la Orden de Cristo en Portugal. Luego de la caída de los templarios, nuevas órdenes surgirían, como la Jarretera en Inglaterra, la Orden de la Estrella en Francia, la Orden de Rodas o de los Caballeros de Malta, pero ninguna alcanzó el poder e influencia de los Caballeros Templarios, el brazo armado de Dios, y su legado aún hoy en día se mantiene vivo. El desarrollo de la historia del comercio internacional y el derecho comercial está ligada a esta orden militar, los que durante la Alta Edad Media desarrollaron un complejo sistema de redes comerciales a lo ancho de toda Europa, llegando hasta Palestina. Este sistema les confería seguridad a aquellos que tenían que transportar grandes cantidades de dinero, con lo que en esa época demandaba emprender un viaje así hacia otros territorios, siendo víctimas seguras de ladrones y asesinos que abundaban en los caminos. Los templarios ayudaron al desarrollo embrionario de la letra de cambio, que funcionaba a través del cambio de moneda que podía efectuar un viajero que se dirigía al extranjero y quería un valor equivalente de una moneda extranjera. Estos se destacan por su técnica totalmente original para la época, rivalizando con el trabajo posterior de los banqueros italianos. Todo el desarrollo económico de los templarios surgió como parte del objetivo principal de la orden: ayudar y otorgarle seguridad a los viajeros que se dirigían a Tierra Santa y defender sus enclaves en ese territorio. El gran caudal financiero que fueron ganando en el transcurso del tiempo surgió como producto de las donaciones que estos recibían de los diversos monarcas, magnates y caballeros de Europa, precisamente para poder cumplir con su objetivo y mantener los territorios obtenidos. Esta compleja red de transmisión de activos financieros hacía que se mantenga un estrecho vínculo entre Oriente y Occidente que, a través de esas encomiendas, se mantenían en contacto con la Casa Madre, que se encontraba en Europa, la llamada Responsions. El excedente de estas donaciones fue empleado para la construcción de fortalezas y templos que a su vez cumplían la función de instituciones bancarias. A partir del excedente generado también comenzaron a desempeñar el rol de prestamistas de peregrinos en un primer momento, hasta convertirse en verdaderas instituciones que financiaban a través de préstamos a las monarquías de toda Europa. A través de estas actividades, la Orden del Temple comenzó a utilizar su tesoro no solo como medio para impulsar las campañas militares a Tierra Santa, ya que una de sus funciones principales fue la de gestionar los recursos enviados de Europa a Palestina para financiar las cruzadas, y comenzó a desempeñar un rol que se asemejaría bastante a la de una institución financiera internacional. El funcionamiento de los templos de la Orden comenzó cada vez más a parecerse a una banca, desempeñando actividades que comprendían el cambio de moneda, préstamo con garantía o sin ella, aceptación de depósitos regulares e irregulares, administración de caudales, contratos de renta, entre otros, con gran influencia en diversos territorios de Occidente a Oriente, tales como Francia, Inglaterra, Aragón, Nápoles, Castilla, Portugal, Hungría, Constantinopla, Tierra Santa y los estados pontificios. Son muchas las aportaciones que los templarios le legaron al desarrollo del derecho cambiario, el que se encarga de regular los papeles de comercio o títulos de crédito, siendo de gran importancia en la actualidad, teniendo en cuenta que el poder económico hoy en día se materializa en la posesión de estos títulos valores. Dentro de la actividad del temple se puede ver, a través de la aceptación por parte de los monarcas de documentación emitidos por depositantes del temple, siendo estos antecedentes de los actuales cheques, así como la aceptación de pagos en distintas plazas.
la concesión de avales al poder público para que éste pudiera endeudarse y principalmente su actuación como banca de inversión al suscribir deuda de un Estado para recolectarla entre diversos compradores. El sistema que desarrollaron los templarios se caracterizó por ser un medio de crédito mediante instrumenta ex causa cambii. Esta orden fue la precursora de esta, la cual permitía movilizar fondos sin mover físicamente dinero. Dentro de esta categoría se encuentran los préstamos otorgados a Enrique III y Eduardo I. Con este sistema se podía transferir fondos de Inglaterra a Francia y viceversa, sin necesidad de enviar el numerario, debido a que los fondos podían designarse en crédito o débito. Los templarios actuaban como locum tenens. Los peregrinos pedían dinero prestado en Occidente a cambio de garantía de los ingresos en sus tierras. De esta forma podían gastar el dinero en el extranjero, produciéndose una transferencia real del dinero. Actuaron como depositarios de todo tipo de bienes y riquezas, debido a la seguridad que proporcionaban sus castillos y fortalezas, las que podían recibir simplemente para guardar o como garantía de pago. El sistema empleado por la Orden Templaria puede ser visto como un antecedente de los bancos que operan dentro del comercio internacional moderno, gestionando la liquidez y el flujo de dinero de Europa a Palestina. Como cada región emitía su propia moneda y le asignaba un valor, se generaban dificultades al darles uso en diversos territorios. Ante esta dificultad cambiaria, la Orden del Temple fue fundamental para el desarrollo y expansión de las cartas de crédito. Esta revolucionó la práctica mercantil medieval a través del antecedente de la letra de cambio, que permitía a los peregrinos entregar sus bienes en una encomienda a cambio de un certificado templario que podía ser cambiado por su valor equivalente en otra sucursal. Aunque en este caso esas cartas de cambio de moneda no llevaban incorporado el derecho ejecutivo al título, es decir, que la simple presentación no le daba legitimidad al portador para cobrar la deuda. Sin embargo, la orden impulsó el sistema de crédito documentario, siendo este el instrumento legal que más tarde se convertiría en la base de los documentos mercantiles y financieros, dentro de los cuales se encontrará la letra de cambio. De esta forma, los viajeros evitaban el transporte de dinero y el complicado trámite de cambiar el valor de una moneda local por el de otra extranjera. Esta práctica sentará las bases del surgimiento de la letra de cambio entre el siglo XIII y XIV, cuando en Italia aparece la llamada letra de feria, que por su estructura y dinámica equivaldría al surgimiento oficial de este instrumento, constituyendo el primer documento que da origen al derecho cambiario. Hasta su disolución oficial en 1312, a través del Concilio de Vienne, la Orden de los Caballeros Templarios fue la principal entidad financiera del mundo durante la Alta Edad Media. Aquel objetivo primigenio de prestar defensa y protección a los viajeros que se dirigían a Tierra Santa fue convirtiéndose con el transcurso de los años en una institución fundamental para el desarrollo del derecho cambiario a través de instrumentos que funcionaban como medios judiciales para obtener el cobro del crédito instrumentado en las cartas de cobro emitidas. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón fue indispensable para el desarrollo del derecho cambiario, la banca moderna y la letra de cambio, debido a la gran influencia que estos tenían en Occidente y Oriente, cuyo legado aún se mantiene hasta nuestros días.